Opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos de Focus en Democracia, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos martes 22 de agosto de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por Radio Democracia M y también por el canal en YouTube Democracia TV. Hoy tenemos de invitado al doctor Luis Calero, con quien hablaremos de la situación petrolera actual del país. Pero le voy a pedir de favor al doctor Calero tomarme unos minutos antes de empezar con usted para leer una réplica que nos ha sido enviada por el comandante general del Ejército. A propósito de la entrevista que le hice el pasado día miércoles al capitán Edwin Ortega, el capitán de la Marina. El general Narváez, el comandante del Ejército, se ha sentido afectado por un comentario que yo hice aquí, así que procedo a leer la carta que ha sido dirigida personalmente aquí a la radio y dice lo siguiente. Señor periodista Marlon Puertas, conductor del programa Focus en Democracia, de mi consideración. Ante todo, recibo un cordial saludo del Ejército Ecuatoriano, noble institución que me honro comandar. Con mucha sorpresa, escuché el día miércoles 16 de agosto sus declaraciones emitidas en el programa Focus en Democracia, de Radio Democracia, afirmando que antes un general, si el poder político incluso le inspiraba respeto, no se les hubiera ocurrido a los políticos tratarlos como el zapato, como los tratan hoy día, el cual implica un inadecuado juicio de valor, dice el general Narváez, que se vuelve todavía más ofensivo al cuestionar el liderazgo de quienes nos encontramos comandando las Fuerzas Armadas. Esta afirmación sin fundamento podría obligar a las Fuerzas Armadas a tomar medidas al amparo de la ley, por ir en contra de la honra de las personas, acorde a lo que expresa la Constitución de la República en su artículo 66, literal 18, como también al Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 182 y 396, el Código Orgánico Integral Penal. También nos ampara la Ley Orgánica de Comunicación, que en su artículo 122, taxativamente dice que la información debe ser verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Permítame poner en su conocimiento que la profesión de las armas constituye un arduo, escrupuloso y selectivo proceso de selección, de formación y perfeccionamiento, en donde el liderazgo, la disciplina, la capacitación rigurosa del campo académico, físico, moral y espiritual se ven fortalecidos con valores y virtudes propias de la carrera de las armas, y que sobre la base de un trabajo, predisposición y empleo, las 24 horas diarias, los 365 días del año, nos permiten cumplir con la misión establecida en la Constitución del Ecuador. Por lo tanto, este comentario cae en una falta muy grave contra el buen nombre y honra de las personas y las instituciones, dejando a un lado los principios del periodismo, que son emitir información veraz y objetiva. Este programa ha intentado afectar la imagen de las Fuerzas Armadas y sus mandos, atacando a una institución que goza del mayor nivel de imagen pública, confianza y credibilidad en el país. Por lo expuesto, solicitamos en fiel derecho a la rectificación y réplica, respaldada por la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación, se difunde en su medio de comunicación esta carta aclaratoria en el mismo espacio, sin menoscabo que nuestra institución tome las acciones legales que considere convenientes. Dios, patria y libertad, general de división, Edison Narváez Rosero, comandante general del Ejército Ecuatoriano. Como el comandante Narváez, el general Narváez, está solicitando algo, yo tengo que responderle a su pedido, a su solicitud. Al respecto, tengo que decir que he revisado las declaraciones que hice, los comentarios que hice en el programa anterior, lo que ha motivado el reclamo del comandante Narváez y la carta que acabo de leer. Como tengo vigente la amenaza de un juicio penal en mi contra, seré cuidadoso en lo que diga, no vaya a ser que sea utilizado luego en mi contra, así que medido. Sí voy a decir que una vez revisadas mis palabras, no tengo nada de qué arrepentirme, no tengo nada que rectificar. Las opiniones expresadas en este espacio son el resultado de un largo análisis de los hechos ocurridos en los últimos 10 años
ha visto, los ha observado, el país es testigo de lo que ha pasado en la última década. Ese análisis ha derivado en un criterio que lo expresé con absoluta libertad, que es lo que me caracteriza, un criterio que además lo defiendo. Y un criterio no se cambia así nomás porque al comandante del ejército no le haya gustado o se sienta afectado, mucho menos imponiendo la coerción, la fuerza, la amenaza de un juicio penal y por ende a la cárcel. Es una cuestión de honor, algo que los militares entienden muy bien. Hay personas que se han afectado la imagen de las Fuerzas Armadas. Yo no. Hay políticos que se han afectado la honra de personas que integran las Fuerzas Armadas. Yo no, y gracias a Dios no soy político. El pasado viernes que me llamó molesto el general Narváez a presentarme el reclamo, yo le planteé que venga a este programa para profundizar en el tema, para conversar, para debatir, para yo exponer mis argumentos y él exponga los suyos. Hablando por teléfono, en principio aceptó. Ahora le reitero esa invitación para que conversemos en este mismo set y tengamos un diálogo abierto, frontal, que me parece necesario, dada la actual coyuntura que atraviesa el país. Agradecer la inmensa oleada de apoyo, múltiple apoyo que he recibido por distintos medios. Cientos de mensajes en las redes sociales, llamadas telefónicas, pronunciamientos públicos, abrazos espontáneos incluso. Mi gratitud es inmensa, la verdad. Mi compromiso es seguir haciendo periodismo y seguir opinando con los dictados que me da la conciencia y la cabeza. Nada más. Gracias, doctor Calero, por su paciencia, por el tiempo donado, pero ahora sí vamos a lo nuestro. Quiero referirme a las últimas intervenciones del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, respecto al potencial petrolero que tiene el país. En la actualidad, parece que al fin hay la verdadera intención de transparentar las cifras, al menos la intención, porque están en este trabajo, para saber con cuánto todavía estamos endeudados en materia petrolera, cuánto todavía debemos pagar, y eso cuánto va a significar de ingresos restados al país y gastados con anticipación. Por ahí podemos comenzar, doctor Calero, bienvenido. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por la invitación y permítame iniciar mi intervención reiterándole la solidaridad de mi parte y expresando públicamente que estamos en un régimen de derecho, que el actual presidente de la República ha reivindicado la vigencia de libertades básicas. Y una de las libertades fundamentales, uno de los derechos consustanciales con la democracia es el derecho a opinar. Y usted ha emitido una opinión. Si esa opinión no fue del agrado por el general Narváez, pero es una opinión vertida, yo creo que con responsabilidad, usted tiene sus fundamentos, sus razones para esa opinión. Y ella no debe motivar una reacción de esa naturaleza, peor aún que conlleve una amenaza. Yo creo que el general Narváez debería percatarse que por lo menos en la función ejecutiva soplan nuevos vientos y que esos vientos, los anteriores de la amenaza, de la represión, han cambiado para el bien del país. Yo creo que el asunto debería, desde el punto de vista institucional, porque más daño le ha hecho a la institución el general Narváez con su protesta que lo que eventualmente usted habría perjudicado, entre comillas, la imagen con una expresión, con un criterio. Más daño le ha hecho porque efectivamente he visto en redes sociales hacia su persona y creo que en desmedro del prestigio de las Fuerzas Armadas. Yo creo que debería dejar el general Narváez ahí el tema y continuar en un ambiente democrático y de tolerancia. De mi parte, muchas gracias, doctor Calero. Vamos al grano. Muy bien. Mire, yo creo que es bueno, es saludable que comencemos a hablar en términos un poquito más allá de la coyuntura, que si bien hay algunos elementos del día a día,
nuevos elementos, como esta actitud del ministro de Hidrocarburos de comenzar a transparentar algunas de las cifras, algunas de las realidades del sector. Digo, más allá de eso, creo que sí debemos ya comenzar a analizar los temas con un poco más de perspectiva a largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Y ahí se inscribe esta situación creo yo, de la intervención del ministro de Hidrocarburos. Habría que comenzar, por ejemplo, por identificar con mayor precisión el volumen de reservas existentes, independientemente de los volúmenes comprometidos en preventas petroleras, que más está atado a la parte fiscal, a la parte económica, que a la parte operacional, a la parte técnica. Es decir, usted dice, lo primero que hay que saber es cuántas reservas tenemos en este momento. Sí, y si los volúmenes de producción son o no son los adecuados, los necesarios, si el hecho de estar o no un compromiso asumido con unas 2 rondas, con unas 2 licitaciones que están por venir, una de campos pequeños, campos menores, que antes se llamaban campos marginales, y de intracampos. Inversiones para producir más. Tenemos un tope, un compromiso asumido con Lopeb en el orden de los 526.000 barriles diarios. Entonces hay que tomar una decisión política en ese sentido. ¿Continuamos o no continuamos en Lopeb? Digo, entonces hay una serie... Esta camisa de fuerza en este momento. Pero obvio. Entonces hay una serie de elementos que deberíamos ir analizando. Mire usted, hay el tema de las reservas petroleras, obviamente. En el gobierno anterior, al finalizar, el año anterior, anunciaron la incorporación de unos 800 millones adicionales de reservas del ITT. Habían hecho unas reinterpretaciones de algunos datos, de algunos exámenes de carácter sísmico, reinterpretaron y dijeron, no hay 920 millones, hay 1.700 millones. Se duplicó. Prácticamente se duplicó las reservas de ese tren estructural, que son tres campos, Ispingo, Tambococha y Tiputín. Sustentado en informes técnicos. Debería ser. Exploraciones serias. Lo que sucede es que en cuestiones geológicas hay también subjetividad. Entre comillas son ciencias exactas, pero no hay tal. Hay mucho cálculo. En cuestión geológica hay bastantes elementos subjetivos. ¿Sí? Entonces digo, habría que comenzar por ahí. Y mire usted que el informe que presenta el ministro y entregó a la prensa, y lo cual está muy bien, unas láminas, unas 19 láminas con los principales problemas, con una especie de diagnóstico que hizo él. Y en una de esas láminas constan las reservas. Y hay 2 volúmenes de reservas, uno de algo más de 2.000 millones y otra de 4.000 millones. La una dice a tal fecha de 2016 y la otra a fines de 2016. Como que en la segunda estaban incorporadas las reservas estas, entre comillas, descubiertas o reevaluadas del ITT. Esto que estoy señalando podría parecer intrascendente, pero es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque en función de las reservas es que el gobierno finalmente, y ojalá, debe trazar y debe acordar con la sociedad hasta cuándo, cuál es el horizonte de producción que debemos tener. ¿Queremos petróleo para 20 años, para 15, para 10, para 30? En función de ese tiempo, de esa temporalidad, es que entonces debería establecerse la tasa de producción. Porque como estamos en este momento con 530.000 más o menos, y si pretendemos llegar a 600.000 barriles diarios de petróleo, caramba, 600.000 barriles diarios de petróleo diarios con estas reservas, ¿para cuántos años nos alcanza? Más o menos los cálculos, ¿qué dicen? No, mire. Es una producción interesante, ¿no? Sí. Mire, no pasaba de 10 años con las reservas que nosotros manejábamos antes, los 920 millones de barriles del ITT. No se pasaba, estábamos más o menos para unos 7 años. Mire usted. Sí, no nos vaya a suceder lo que Colombia. Mire, Colombia entró en una etapa agresiva de producción y un récord, 1 millón de barriles diarios. Caramba. Y estos ecuatorianos que no producen mucho, es 1 millón de barriles de barriles diarios de producción, y este rato están con reservas para 2 años. Se lo agotaron súbitamente. Ya.
Ese es un tema clave y fundamental que el país tiene que decir, que los dueños del petróleo que se asume somos todos los ecuatorianos, debemos decidir con el gobierno. El gobierno debe comandar una iniciativa para llegar a un acuerdo en ese sentido. Primero, ¿cuál es el horizonte petrolero que queremos los ecuatorianos? Para ello, deberá también acordarse y definirse si el petróleo va a ser una fuente de ingresos fiscales o un recurso que se utilice para el desarrollo del país. Porque lo uno y lo otro no son necesariamente compatibles. Hemos visto estos 10 últimos años, el petróleo ha servido para las urgencias fiscales, para la caja fiscal, que no significa necesariamente para el desarrollo del país. Así es. Porque, dicho sea de paso, tampoco es que ha existido nunca una política que vincule, por ejemplo, a la industria nacional con la industria petrolera. Mire, en la década anterior, el petróleo significó para el país de 126.000 millones de dólares por exportación de petróleo, por venta de derivados y por exportación de derivados que tenemos en excedente algunos. Número uno es, ¿cuánto de ese monto se quedó en el país? ¿Cuánto se fue afuera? ¿Cuánto se llevaron las compañías extranjeras? ¿Sí? Es decir, ¿de qué manera o en qué dimensión la industria petrolera, siendo la principal industria del país, significando el 10% del Producto Interno Bruto, cómo, en qué porcentaje, en qué medida apuntaló a la dolarización, por ejemplo? ¿Se atreve usted a hacer un cálculo? ¿Cuánto se quedó en el país de eso? No me atrevo. Sería irresponsable de mi parte aventurarme. Pero eso habría que hacer. Pero eso habría que hacer. Claro, para vincular y articular, decir, caramba, como en otros países, como lo fue en su momento Brasil, como lo ha sido Noruega, países con industria petrolera, pero que vincularon al resto de la industria, crearon una industria de proveedores de bienes y de servicios alrededor de la industria petrolera, de tal manera que los recursos, los dólares que ingresan por la industria petrolera se queden en el país en su mayor cantidad posible. Según el discurso del gobierno anterior, se suponía que la mayoría de recursos se quedaban en el país, porque incluso cambiaron las condiciones de negociación con las petroleras. Vamos a ver que no, y le voy a mostrar con las siguientes cifras. En el mismo periodo, en la década, cerca de 40.000 millones de dólares utilizamos para comprar los combustibles que somos deficitarios. O sea, en la importación de derivados, como 40.000 millones de dólares. En estos últimos 10 años. En los 10 años. Ya. Sí, señor. Qué barbaridad. A las compañías petroleras les pagamos, en concepto de tarifas, alrededor de 10.000 millones de dólares en el mismo periodo. Mire usted, ya estamos hablando como 50.000 millones de dólares que no necesariamente se quedaron aquí. Que ya se fueron. Que ya se fueron, ¿sí? Usted tiene para Petroecuador, en los presupuestos de Petroecuador y de Petroamazonas, se gastaron sobre los 30.000 millones de dólares. Mire usted. Una cosa de 35 mil. Costos operativos. Inversiones y operación. Okay. Pero de igual manera las inversiones y aún las operaciones significan compras también al exterior, pago de servicios a compañías locales y extranjeras. Es decir, ahí tiene usted otro importante porcentaje que pudo haberse ido. Y seguimos restando. Eso es. Entonces, mire, ya hay que llegar, digo yo, finalmente a una definición en este sentido. No podemos vivir el día a día con saltos de mata. Hay que planificar. Una planificación estratégica que vaya a los 20, a los 30 años. Y el petróleo dentro de una concepción más global, que es una concepción del manejo de la energía. Porque apenas es una fuente de la energía el petróleo. Se suponía que en la década de los 80 se creó la Secretaría de Planificación del Estado, ¿no? SEMPLADES, como se le llamaba antes. Justamente para eso, ¿no? CONADE. CONADE en ese tiempo. CONAMI, CONADE. Así es, en ese tiempo, ahora ya es SEMPLADES. Así es. Para ver a futuro, planificar de aquí a 20, 30 años el desarrollo del país, ver los recursos con los que se contaba y establecer una agenda de desarrollo, ¿no? Pero mire que no ha sido así, y peor aún en la última década. ¿Por qué digo la última década? Porque el gobierno anterior reivindicó para sí el haber rescatado la planificación del país, los sistemas de planificación, el ente de planificación central se reivindicaba, y efectivamente las SEMPLADES
estaba hasta en la sopa de los funcionarios públicos, intervenía en todos los directorios, tomaba decisiones respecto a la organización, los planes, los presupuestos, los programas. Pero bien, entonces surgen preguntas así muy rápidamente y que ahí podemos tomar como ejemplos de elementos de la coyuntura. Y tomamos el ejemplo de la refinería de Esmeraldas. Y decimos, ¿cómo es posible que existiendo un sistema de planificación, y vamos que la planificación no es solo hacer planes y programas, sino también evaluar su cumplimiento? Así es. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en el año 2009, la Marina, que nunca debió haber estado al frente de Petroecuador, presenta un informe de gestión, y en ese informe de gestión dice que con un presupuesto de 457 millones de dólares se firmaron los contratos para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, que incluía ya un contrato con SK y con General Electric para el asunto del generador, del reactor y todos esos elementos fundamentales. 457 millones. Al año siguiente, otro informe de gestión de Petroecuador da cuenta de que el proyecto de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas estaba en el orden de los 855 millones de dólares. ¿Y ya no estaban los marinos ahí o seguían? Y ya no estaban los marinos. Ese informe es del ingeniero Calvo Piña, como presidente de Petroecuador. Okay, ya subió la cantidad. Dese cuenta, prácticamente subieron 400 millones de dólares. Casi el doble. De 457 a 855. Hablamos del año 2010, ¿no? Del 2010, es el informe del 2010. Son informes que constan en la página web de Petroecuador. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál fue el sistema de planificación que se aplicó? Tanto para la aprobación, ¿no es cierto?, del presupuesto inicial y de las reformas, como para la evaluación. ¿Cómo es posible que los directorios, cómo es posible que las empleadas no pudieron haber advertido que había un fracaso rotundo en la planificación de Petroecuador? O, en definitiva, ya era una alerta roja, rojísima, de que algo estaba sucediendo. De que algo irregular. Algo irregular estaba sucediendo. Y usted menciona 800 y algo más de millones, pero recordemos... Solo a 2010. Eso le iba a decir, 2010, pero recordemos que la cifra final de lo que se gastó en Esmeraldas termina sobre 2.200 millones. Pero claro, yo solo ejemplifico esto con datos oficiales que consta en la página web de Petroecuador. Tangibles, ahí sí, están. señor, sí, señor. Y solo para ejemplificar entonces que también fracasa uno de los elementos que fue muy publicitado, muy promocionado, el rescate de la planificación. Y precisamente para ellos querían la auditoría de gestión. Por eso la reforma, la enmienda constitucional que elimina de la Contraloría la potestad de efectuar informes de gestión, porque dice, no, si tenemos nuestro ente para hacer esta evaluación para de gestión. Para que puedan hacer lo que les dé la gana, más o menos. Bueno, ¿no es cierto? Morochamente. Entonces, digo, caramba, y por eso es que apenas anuncia el actual Contralor una auditoría a la contratación de la deuda pública. Caramba, dice, cuidado, le interpelamos, le anunciamos juicio político y le destituimos porque usted ya no tiene esa competencia. ¿Y de quién es la competencia? Entonces, de las empleadas, y estamos viendo lo que ha sucedido, lo que sucedió, para ponérselo un ejemplo. Pero bien, entonces retornemos, ¿no es cierto?, a los asuntos estos trascendentales. Y veamos, y existen algunos elementos que también hay que considerar. Entonces vamos a un esquema de producción. Pero previamente que se definieran estos elementos que he señalado, el horizonte de producción, la relación reservas-producción, para cuántos años queremos, cuál sería la tasa ideal. ¿Queremos petróleo solamente para las arcas fiscales o en general para el desarrollo del país? Lo cual podría implicar entonces que pueda constituirse un fondo, inclusive para cumplir el mandato constitucional de la responsabilidad intergeneracional en la explotación de los recursos no renovables. Porque ¿cómo es posible entonces que pudiéramos nosotros consumirnos las reservas petroleras en estos pocos años y nuestros hijos y nuestros nietos? Ellos también son este rato propietarios. Por supuesto, usted habla de asuntos tan fundamentales, doctor, esenciales para el desarrollo de un país, pero que me pongo a pensar y no los observo en concreto, o sea, no veo nada tangible que se haya avanzado. Mi estimado licenciado, nunca existió, nunca
Nunca existió una definición de una política integral que mire el largo plazo. Los gobiernos en su momento, unos más, otros menos, se dedicaron a modificar, a crear mecanismos de relacionamiento del Estado con las empresas contratistas. Como que eso sería únicamente lo que importa. Entonces pasamos de una modalidad a la otra, que la tarifa fija, que al negocio directo con las compañías. Nada más que a eso. A ver, ¿cuánto gana uno, cuánto gana el otro? ¿Cómo nos repartimos aquí las ganancias? Más incluido eso. Sí, pero una política integral que contemple estos elementos que estoy señalando no la ha existido. Y ojalá este gobierno asumiera esa responsabilidad y durante su periodo pudiera llegar a conseguir estos acuerdos mínimos de la sociedad que serían de largo plazo independientemente de quién estuviera al frente en gobiernos sucesivos al frente de la administración pública. El ministro actual de Hidrocarburos, el ingeniero, creo que es Carlos Pérez, ha dado buenas señales, entiendo yo, al respecto. Se ve que es una persona seria, un técnico además que sabe, obviamente, tiene experiencia en el sector petrolero. Pero la buena noticia que yo percibo, doctor, y quisiera que usted me la confirme, es que el gobierno de Correa, los 10 años del correísmo, no se chupó todo el petróleo. O sea, ahí quedó. ¿Qué tanto quedó? No, sí, estas son las reservas remanentes de las que hablábamos hace un momento, ¿sí? Teóricamente estarían, si ponemos 2.100, 2.200 millones de barriles sin los 800 adicionales de ITT. Si sumamos estos adicionales de ITT, vamos a estar hablando de algo más de 3.000 millones de barriles de reservas. Pero hay que invertir para eso. Pero hay que invertir para extraer y hay que invertir para obtener mayores reservas. Hay que invertir. Entonces, mire, usted toca un punto fundamental. La industria petrolera es intensiva en inversión. Para mantener la curva de producción normal se requiere inversión. Si usted quiere incrementar eso, requiere mayor inversión. Hay que seguir buscando. Hay que seguir invirtiendo. Para buscar hay que invertir. Obvio. Entonces aquí hay un par de señales un poco contradictorias. Mire, el gobierno anterior no respetó la Constitución ni la ley, porque existen normas de estos niveles de la Constitución y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que establecen que los ingresos de las empresas que se encargan de los sectores estratégicos, hablemos de las empresas petroleras, esos ingresos sirven para pagar la operación, para las inversiones y las reinversiones. Y solo los excedentes van al presupuesto general del Estado. Pero el gobierno anterior no, cogió todo. ¿Para el presupuesto? Para el presupuesto, para las finanzas públicas. Y si existía algún excedente, entonces iban a las petroleras. Porque caso contrario, no se justificaría el endeudamiento de las empresas petroleras. No se justificaría que quedaron con miles de millones de deudas a proveedores, es decir, de sus bolsillos sacaron la plata e invirtieron. Ya. Y eso hay que pagar. Entonces ahora se ha convocado a unas licitaciones, a unos concursos, y la pregunta es, ¿qué garantía se va a dar a estas empresas contratistas? ¿Qué garantía de pago? Si en el anterior, pese a haberse celebrado fideicomisos, que supuestamente se iban a alimentar con los ingresos que genere la producción de cada uno de los campos, se les está adeudando de algún tiempo, y vea que las más afectadas son las empresas pequeñas y las empresas nacionales que están con servicios, porque las empresas extranjeras, las empresas grandes tienen sus matrices que de alguna manera les subvencionan, les prestan liquidez. Las empresas nacionales, las pequeñas, están quebrando. Algunas han quebrado y otras están en situaciones verdaderamente dramáticas. Y hay gente desesperada, incluso ha habido manifestaciones de pequeñas empresas contratistas que tienen meses que no han podido también pagar solo a sus empleados. Entonces, termino la idea anterior. Digo, entonces, resulta un poquito contradictorio el asunto este. A ver, ¿cómo se les va a garantizar a las empresas que quisieran intervenir en los campos, en la explotación de campos petroleros, cómo se les va a garantizar el pago? Sé que aún el fideicomiso que antes existía, los fideicomisos se estarían eliminando, lo cual sería grave. Entonces nos veríamos abocados a una situación en la que, ojalá yo esté equivocado, no habría mayor interés de participar. Es decir, doctor, el gobierno anterior en materia de inversión petrolera quedó con una deuda pendiente grande. Y no solo eso, mire usted, hay otros elementos, mire. Y aquí hay que señalar con absoluta claridad que lo ideológico era una envoltura. ¿Lo de fondo qué era? Era un camuflaje. Mire, por debajo.
Mire, desde el año 2010 comenzó a darse el proceso de renegociación de los contratos. No hay que olvidarse que la Constitución de Montecristi prácticamente estatiza la operación de los campos petroleros, porque dice que se cree que el Estado se reserva para sí la gestión de los sectores. Un borra y va de nuevo. Pero a partir de entonces. Y que solo en casos excepcionales puede delegarse a la iniciativa privada. Solo en casos excepcionales señalados por la ley. Suena chistoso ahora. Mire, claro, sí. Pero todo eso resultó ser aplicado al revés. Porque el 2010 se renegocian los contratos que ya existían. Cuando alguien radical habría dicho, señores, la Constitución dice que no va más del sector privado. Yeah. Y pasan a ser operados por Petroecuador. Eso debe haber sido radical, cumpliendo la Constitución. Pero inmediatamente comenzaron a renegociar contratos. Una. Dos, comienzan a negociar contratos de servicios específicos para entregar los campos maduros y las joyas de la corona incluidos. ¿Sí? Entonces se da un proceso de desinversión del sector público que los gobiernos neoliberales más recalcitrantes que pudiera uno imaginarse en el Ecuador pretendieron hacerlo y no pudieron. No lo hicieron. No se atrevieron. Lo hizo el socialista. Y lo hizo el gobierno del socialismo del siglo XXI. Entonces la presencia del sector privado en las operaciones petroleras, en la actividad petrolera, es más prominente, más sustancial en la década. Definitivamente, definitivamente. Entonces, presencia del sector petrolero exterior. Y era, le digo, inclusive cuando el petróleo ya tenía niveles altos en sus precios, claro. Y no se justificaba, decir, como no puedo invertir, no tengo recursos para invertir, caramba, llamo al sector privado para que invierta. No. En pleno ascenso de los precios del petróleo comenzó a delegarse a la iniciativa privada la operación directa o compartida de los campos petroleros. ¿Sí? Entonces, a base de eso, si deja de invertir en el sector y genera, entre comillas, mayores excedentes para que fueran al presupuesto del Estado, porque ya las inversiones se encargaban las privadas. Pero no solo eso, sino que adicionalmente no paga a las compañías privadas. Es decir, mayor excedente para que vaya al presupuesto general del Estado. Pero no solo eso, les obliga a las empresas, sea Petroecuador o Petroamazonas, a que se endeuden. Y esa deuda pase al presupuesto del Estado. Porque esos tales anticipos, ese pago del intangible, derecho del contrato intangible, algún invento de eso, que algún eufemismo para cubrir un crédito camuflado, pasaba al presupuesto del Estado. Y firmaron por ahí con un acuerdito ministerial un convenio de liquidez. O sea, de una manera ilegal. Financieras, ¿no? Sí. Una ilegalidad, inconstitucionalidad. Le convirtieron en intermediaria financiera a la empresa petrolera. Eso fue. O sea, es dramática la situación. Pero bien, entonces todo eso, ojalá en este gobierno se considere, se supere eso, se sincere el sector y se actúe con seriedad y con responsabilidad. Tenemos todavía una larga lista de temas, doctor Calero, pero en este momento vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente.
Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Seguimos conversando con el doctor Luis Calero sobre la situación petrolera actual del Ecuador. Y la verdad es que se han dicho tantas cosas, tantas contradicciones entre camaradas, los antiguos camaradas que estuvieron en el poder y los que están ahora, obviamente, con el control. Se contradicen entre ellos, ¿no? Ahora el ministro Carlos Pérez decía más o menos el saldo de barriles que todavía están por pagar con los acuerdos firmados con anterioridad y hablaba de 500, 600 millones de barriles que todavía hay que dar, que ya fueron pagados. Doctor, ¿qué tanto afecta esto a la capacidad de Ecuador de liquidez, con plata ya gastada y que sin embargo tiene que seguir produciendo petróleo? Sí, mire, esto se advirtió en su momento, inclusive parecería como que no era solo una indelicadeza del gobierno anterior de comprometer los recursos, los ingresos de los gobiernos futuros o venideros, sino que inclusive me parece que habría la posibilidad de tipificar alguna infracción. En esos contratos. Primero en la decisión política de comprometer los ingresos de gobiernos futuros en ese sentido. Es posible. El problema es que no hay quien haga esa auditoría ahora. Doctor. Sí. ¿Quién va a hacer eso? Pero bueno. Todo depende. He leído la cifra que dio el presidente Petroecuador, el ministro. Sería alrededor de unos 500 millones de barriles. Eso significa unos 2 años y medio de producción. Que no es poco. ¿Eh? Pero eso se supone que va a irse pagando hasta el año 2024. Recién creo que comenzará a pagarse el próximo año alguno de esas preventas. Y no sé cuántos barriles diarios estén comprometidos en cada uno de los contratos. Pero el tema fundamental aquí es el de romper definitivamente con estos esquemas perniciosos. Yo creo que las preventas de igual manera eran préstamos simulados, porque leídos un par de contratos de estos de las famosas preventas, existían tablas de amortización del anticipo y con intereses que pagaba Petroecuador. Entonces no era un anticipo de una compra-venta, era un préstamo simulado, era un crédito simulado que pagaba intereses. Entonces yo lo que creo que aquí corresponde es renegociar estos contratos, la posibilidad de renegociar, insistir, para separar lo que fue un elemento, una transacción financiera, de lo que es la operación comercial netamente, como es un contrato de compraventa de petróleo. Y lo financiero, las famosas anticipos por la preventa, deban ser considerados como créditos que se renegocien, no con intereses comerciales, 7, 5, 8% de interés, sino que a unas tasas que estén en el orden del 3, 4% y con plazos mucho mayores. Desvinculado el tema de este crédito simulado, camuflado, la parte financiera de lo comercial, se liberarían, ¿no es cierto?, X número de barriles, de miles de barriles de petróleo diarios, y eso le podría permitir una oxigenación mayor al gobierno. En esa lista de contratos tal vez esté lo que se firmó con Tailandia, doctor. Así es, está Tailandia, y el de Tailandia es un aberrante. Claro, transparente. Es aberrante ¿Qué pasó ahí? Lo de PetroTailandia. Mire, PetroTailandia, que además no es una empresa financiera, ellos consiguieron unos recursos, unos 2.000 millones me parece, se comprometieron a 2.000 o 2.500 millones, pero no es que entregaron esto, sino que iban entregando en tramos. No recuerdo si eran tramos trimestrales o semestrales, pero sujetos a que Petroecuador ya iba entregándole crudo. Entonces, teóricamente, solo el primer desembolso, que fueron 500 millones, y quizás ni ese, porque teniendo el contrato, estos contratos se lo venden en el mercado de futuros. Les significó un esfuerzo, digamos, conseguir esa plata. Conseguir, sí, solo el primero. Porque el resto ya está trabajándose sobre contratos y sobre entrega de crudo. Entonces lo que hacen estos fulanos simple y llanamente venden el embarque, el lote que se va a pagarles, entre comillas, a venderles,
y ellos transan en el mercado, obtienen el dinero, nos depositan una parte que es una porción del desembolso total y se quedan con el resto. ¿Y PetroTailandia es una empresa grande en el mercado petrolero, constituida, no sé, tal vez como Petrochina? ¿Qué es PetroTailandia? Mire, PetroTailandia no es una empresa que ha trascendido, no está en el top de las empresas petroleras, ni siquiera de las asiáticas. Yo creo que aquí se trató más de una maniobra de carácter financiero especulativo. Y eso debe ser revisado. Las condiciones en las que se firmó el contrato, el sometimiento a los tribunales de Tailandia, me estoy acordando, porque algún momento participé en un análisis de una investigación que se hizo sobre este caso. Y eso era una cuestión gravísima para la soberanía nacional. Plata, porque Tailandia no es una potencia económica. Definitivamente tampoco. Que no. Peor la empresa, la empresa. Existen dudas de que efectivamente ellos buscaron al financista, al proveedor de los recursos, y se trataría nuevamente de un crédito simulado. Y tal vez hizo el papel de intermediario para concretar definitivamente, esta operación. Y en esta intermediación se quedará con unos cuantos millones de dólares. Hablemos de intermediación. Ahora estoy viendo, incluso Diario Expreso sacó la semana pasada un diálogo de los audios de Odebrecht, una transcripción, en el que se mencionaba, curiosamente, pese a que este tema es aparte, el asunto de la intermediación petrolera y el pago de comisiones por esa intermediación. Sacó el Diario Expreso un textual de eso, hablando dos personajes ahí que ahora se está tratando de identificar quiénes son, pero hablaban del reparto y el depósito de las comisiones por la intermediación petrolera. ¿Efectivamente se dio esto, doctor? Bueno, yo no. En algunos contratos. Bueno, ¿qué percibe usted? Porque hay denuncias al respecto. Sí, el propio Fernando Villavicencio obviamente lo ha dicho en Focus, pero es algo que está ahí. Ahora sale esa publicación. A ver, yo creo que aquí hay que actuar con mesura, con objetividad. Yo digo con honestidad intelectual. A ver, una cosa son los negocios que un comprador de crudo ecuatoriano pueda realizar afuera, y otros son los negocios y las actuaciones que la empresa estatal haga con un comprador de petróleo. Si los contratos son FOB-Balao, es decir, que nosotros entregamos en el puerto de Balao, una vez que ha pasado la brida del buque, el petróleo es propiedad del comprador. De la empresa. De la empresa. Ya no tiene nada que ver el nada vendedor. que ver la empresa estatal ecuatoriana. Entonces, si bien existía una reglamentación que obligaba que cuando se realizaran alianzas estratégicas y por lo tanto ventas directas, contratación directa, el destino debía ser las refinerías del comprador, es decir, de la empresa estatal adjudicada de manera directa. No es menos cierto que luego la ley orgánica de empresas públicas le dio una liberalidad excesiva a la empresa pública para que en materia de alianza estratégica pacten las condiciones como quieran, haciendo abstracción de toda la legislación nacional, y simple y llanamente quedan facultados para que todas las transacciones, todos los mecanismos, todos los acuerdos, todas las prácticas se sujeten a lo que ellas al acuerdo de las partes. Al acuerdo de las partes. Así de simple. O sea, como cualquier privado. Solo lo que no está prohibido pueden hacerlo. Eso diríamos en el caso de los privados. Esa liberalidad, digo yo, anuló esa normativa interna que regía un reglamento o un instructivo en Petroecuador. Esta es una ley orgánica. ¿No es cierto que jerárquicamente está por encima? Pero bien, entonces con esa base, pues, destino libre. Destino libre. No, ya no era la refinería del comprador, de la empresa estatal comprador. El problema para mí está en saber y en analizar si los precios de facturación a ese comprador son o no son los correctos. Y si en esos precios de facturación existen diferencias que pudieran servir para el pago de comisiones. Eso es distinto. Eso acá, a ver, precio de facturación comparado con qué. Y entonces existe un estudio, existen unas corridas, unos análisis, unos cuadros comparativos. Yo estoy verificando algunas cifras, yo no acostumbro a lanzarme sin sustento, sin verificación previa de esas,
que establecen la posibilidad de un multimillonario perjuicio que estaríamos hablando de algunos miles de millones de dólares. Perjuicio para el Estado. Para el Estado ecuatoriano de la facturación. De la facturación. Sí. Que mientras en el mercado estaría X, en X valor el diferencial, a nosotros nos estarían reconociendo un diferencial diferente que nos estaría perjudicando. Por decir. ¿Diferencial de cuánto más o por menos? decir, si la revista especializada, por ejemplo la publicación Platz, reporta un diferencial de $5, es decir, del WTI le deducimos $5 y es el precio de venta nuestro. Por ejemplo, el WTI está en $50, diferencial $5, nuestro precio de facturación sería 45. Pero si nosotros en vez de $5 estamos pactando un diferencial de $7, ¿no es cierto? Hay dos más. Hay dos de diferencia, ¿no es cierto? Entonces el Estado en vez de recibir 45 recibiría 43. También acuerdo entre las partes. Y esos $2 entonces eventualmente podrían servir para el pago y el reparto de comisiones entre las personas que gestionaron contratos, que han intervenido en el proceso de contratación. Ahora, eso debe estar pactado en el contrato. No está pactada la manera que estamos conversando, Sí, pero no sé, digo, está pero pactada la fórmula. La fórmula. Existe, le digo, me falta verificar, por eso no afirmo con absoluta certeza la cifra. Pero el mecanismo más o menos lo estoy diciendo. El mecanismo. ¿Y esos Sí. contratos ya son públicos? ¿Uno ya puede acceder y verlos y revisarlos? ¿Hacerle este trabajo que usted ya ha comenzado a hacerlo? Mire, Tal vez. ojalá, y he estado pidiendo desde hace un buen rato ya a este gobierno que la primera demostración de transparencia debe ser la orden inmediata para que todos los contratos, actos y contratos sin excepción estén en las páginas web de las instituciones, como manda la ley. No es una concesión graciosa. La ley orgánica de acceso y transparencia de la información pública así lo determina. Pero se los guardó en el gobierno anterior bajo 7 llaves. No. Y hay gente como usted, bien intencionada y que además hace el esfuerzo y el trabajo de revisar y tratar de hacer el análisis. Eso es necesario. Sí. Es indispensable, y no es pura especulación. Claro. La Contraloría entiendo que hizo algo al respecto, ¿no? Sí, la Contraloría llegó a establecer estableció una diferencia en un contrato con Petrochina. Entiendo que eso estará en un proceso en sede judicial, no sé. Pero ellos llegaron a establecer, comparando con, me parece que más centraron el tema, la diferencia en el premio, porque la fórmula contempla también un premio, es decir, un castigo y un premio. Y en contratos anteriores se había obtenido un premio mayor que los que se firmaron con Petrochina. En función de eso, la Contraloría estableció algunas diferencias. Ahí hay algunas subjetividades que deberían ser precisadas, aclaradas. Estaremos pendientes, doctor, del trabajo que usted viene desarrollando, que es un trabajo serio, como lo conocemos a usted en ese sentido. Otras operaciones, doctor. También se habló mucho de Sinopec. ¿Qué contrato, qué establece usted esa negociación? Bueno, con Sinopec creo que hay varios contratos, varios. Uno de ellos me parece que está en un compromiso de perforación en Tiputini, pero creo que le están debiendo unos dineros como a otras empresas y hubo algún conflicto. Pero yo creo que Sinopec está como el resto de empresas, o estuvieron en un medio en el que alguien decía, ya no hay que ir a hacer lobbying para que te den un contrato, ahora vienen a ofrecernos los contratos. Entonces, a ese nivel llegó la situación. A ese nivel llegó la situación, sí. Y entiendo que Sinopec y las otras empresas estatales chinas están buscando siempre posicionarse y obtener la mayor parte de contratos y ventajas. Siempre hay negociaciones por abajo, sorpresas como pretender negociar, por ejemplo, la refinería del Pacífico, que estuvo en su momento a cambio de unos 3 campos petroleros grandes como garantía, claro, pero que en su momento se les cayó esa negociación con empresas chinas. Es decir, no es una empresa en particular, existen varias que están en ese... Con las chinas. Doctor, Petroamazonas tiene los recursos, o mejor dicho, el gobierno, el Estado tiene los recursos
para explotar a profundidad el campo Sacha, como lo ha anunciado el presidente Lenín Moreno, que lo presentó como una buena noticia. Campo Sacha, la joya de la corona, está con nosotros. Nosotros vamos a beneficiarnos de ese campo petrolero. Pero hay la plata para invertir. A ver, esta es una excelente pregunta. Mire, yo siempre fui partidario, y no tengo por qué cambiar ahora, de que los campos maduros no debieron haberse entregado nunca a la empresa privada. Que Petroecuador en su momento, Petroamazonas en el suyo, debieron haber actuado como verdaderas empresas petroleras. Y las empresas petroleras contratan créditos, contratan financiamiento para sus inversiones. Para sus campos maduros. Pero obvio. Y salen ganando igual. Pero obvio que sí, pero obvio que sí. Este es el mundo petrolero. ¿Sí? Entonces, eso debieron haber hecho. Pero los esquemas se han dado de otra manera. Y llegamos entonces al tema de Sacha. Porque son negocios en marcha adicionalmente, porque una cosa es un campo petrolero recién por descubrirse, donde hay que estar los primeros años solo en inversiones, 5 años de inversiones exploratorias, luego 2, 3 años hasta desarrollar el campo si encontró petróleo comercialmente explotable. Entonces usted está hablando de que los 8 primeros años son de inversiones. Claro. Ese es el mundo petrolero. Por eso es que las empresas petroleras tienen un horizonte en sus negocios de 20 a 30 años. Bien, entonces... No es el caso de Sacha. No. Bien, entonces, mire, para el caso de Sacha, yo digo, sí, se requieren recursos. Si este rato hay las estrecheces fiscales, si decimos no tenemos para pagar a los que les debemos desde hace 2 años, desde hace 1 año, no hemos honrado los fideicomisos, los contratos, no sé quién vaya a prestar dinero porque se requiere dinero, se requieren inversiones. No sé quién vaya a prestar el dinero y en qué condiciones, con qué garantía. O sea, desde el punto de vista constitucional, legal, y yo diría inclusive ideológico, está bien que Petroamazonas explote Sacha, está bien. Pero las condiciones actuales, y tanto más que se había anunciado hasta hace unos pocos días, que se estaba negociando con 3 empresas la adjudicación de un contrato de servicios integrados, y que en lo personal lo que solicitaba era que cuidado se entregue ese campo a empresas piratas. Que también las hay en el mercado pero petrolero. obvio, si aquí hemos estado inundados, que lo que hacen es el lobbying, consiguen con medios non santos el contrato y a la vuelta de la esquina están vendiendo los derechos de ese contrato. ¿Sí? Y había por ahí una empresa que estaba en ese, de las 3 que estaban negociando, no sé si 2 de las 3 que estaban negociando Sacha estaban en ese andarivel. En ese rango. Sí, entonces, digo, sorprende que un anuncio, luego de que van empresas petroleras, visitan al presidente de la República, se anuncia la apertura del gobierno para inversiones, etcétera. Una de esas empresas me parece que estaba negociando Sacha, y de la noche a la mañana hay este anuncio de que el Estado Petroamazonas va a operar Sacha. Digo, la decisión política yo la saludé. En la práctica hay que ver si ya disponen de los recursos, cómo van a obtener los recursos, cómo va a ser. Ojalá no sea una decisión que luego tenga que ser revisada. ¿De dónde va a salir la plata? Sí. Doctor, ¿usted ve necesario, y urgente además, una auditoría petrolera? Siempre hablamos de eso. En su momento decíamos que antes que una auditoría a la deuda externa debía hacerse una auditoría a la contratación petrolera. Claro que ahora ya también es más que urgente la auditoría a la deuda externa. También, claro. Ya se van juntando las necesidades, sí, las urgencias. Pero ahora sí. Entonces siempre señalamos la auditoría a la contratación petrolera porque parecería que no se tomaron las decisiones más adecuadas. Mire, cuando se renegocian los contratos petroleros, estaban sujetos al contrato de participación. Y obviamente que las condiciones no eran las más adecuadas en su momento. Una participación del Estado de entre 20 y 25% y las compañías estaban entre 75 y 80% de la participación. Obviamente que las empresas con ese porcentaje pagaban las inversiones, la operación y tenían su utilidad. El Estado simplemente cogía su participación. Pero bien, en el año 2006 se dicta la ley 42, dicta el Congreso que existía en ese momento y ordena que
de los ingresos extraordinarios que obtuvieran las empresas privadas, al menos el 50% le corresponden al Estado. ¿Qué significaba eso? Que si los contratos se habían firmado cuando el petróleo estaba a $20 y luego de unos años el petróleo estaba a $80, había una diferencia entre 20 y 80 de 60. Sí. Que la compañía cuando firmó el contrato posiblemente hizo sus cálculos sobre $20 y no sobre 80. Entonces, de esos 60 de diferencia que serían el ingreso extraordinario, al menos el 50% le correspondía al Estado, es decir, $30. Parecía un buen negocio. Era. Sí. Era. Sí. Viene el gobierno del señor Correa y en octubre del año 2007 él dice no al menos del 50%, al menos el 99%. Sí. ¡A caramba! Lo dobló. Entonces, esa diferencia ya no eran $30 para el Estado, si hablábamos de los $60 del ejemplo, y ahí eran $59 para el Estado, más su porcentaje de 20 o 25%, realmente el ingreso era fantástico para el Estado. Ese era el estatus legal jurídico de los contratos. Viene la renegociación, hacen las corridas y ven que ninguna corrida podía superar los ingresos del Estado aplicando la normativa como estaba vigente. Pero soslayan eso, se declaran locos y continúan la renegociación, eliminan los contratos de participación, migran a contratos de prestación de servicios con una tarifa única, tarifa en la que el Estado asume el riesgo del precio, y no solo eso, sino que también asume la amortización de las inversiones de las compañías, que sería ya necesario hacer la evaluación económica correspondiente para ver cuánto perdió el Estado ecuatoriano en esta renegociación. Imagínese, doctor, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle respecto al fallido proyecto de la refinería del Pacífico. Usted siempre fue escéptico respecto a esa gran petroquímica que soñaron Correa y Chávez juntos el día que pusieron la primera piedra ya en el Aromo, en Manabí. ¿Y ahora quién responde por lo gastado, por lo desperdiciado ahí, doctor? Mire, hace unos, yo no sé, 3, 4 años, en un artículo en una revista especializada del sector, yo dije que era hora de dar un paso al costado en el tema de la refinería del Pacífico. Hace tiempo lo dijo, ¿sí? Sí, no se tenía, el horizonte no era claro, no era positivo, no era halagüeño. Antes que quien responde, yo creo que tiene que verse y hacerse un análisis desde la perspectiva de país. ¿Era necesaria la refinería? Punto 1. O sea, ¿qué se pretendía solucionar con la construcción de la refinería? Si vamos, somos deficitarios en producción de derivados, importamos y hay que reemplazar eso. Ese era el objetivo de fondo. Estos señores fueron faraónicos, dijeron, no, petroquímica y eso. Pues vamos a exportar, dijeron, no solo para nuestro consumo, sino que vamos a vender. Entonces, lo que hay que hacer el análisis, más allá, y que vamos a dar nuestra opinión del mal gasto ¿no es cierto?, es de que, bueno, el problema sigue. Lo dije hace un momento, 38.000 millones de dólares gastó el Estado ecuatoriano en importar combustibles deficitarios. 38.000 millones de dólares. Hay que solucionar ese problema. Sí, ese es el problema de fondo. Acá, claro, 1.000 y pico de millones de dólares. Mire usted que no es solo el aplanamiento del terreno, no es la construcción de un acueducto con normas API cuando debieron haberse utilizado normas INEN. Es decir, hicieron la tubería como que si fuera a transportarse a grandes presiones y con temperaturas exorbitantes, petróleo o derivados del petróleo. Iba a transportarse agua dulce, pero utilizaron normas API y eso encarece brutalmente y es un negociazo para los que hicieron eso. Digo, no es solo el aplanamiento, la construcción del acueducto de un campamento, sino que se contrataron las licencias para procesamiento. Es como cuando usted ¿Y eso cuánto cuesta más o menos? Vamos, ahí fueron algunos cientos de millones. En las licencias de procesamiento. Mire, de una refinería que todavía no estaba definido su perfil, no había un socio que como socio, el socio habría impuesto sus condiciones, habría... Cuida su plata, el socio. Pero obvio. Es lo mismo que cuando usted compra tiene un computador y usted quiere instalarle un sistema, ¿no es cierto? Un Office, un Windows, lo que fuere. Sí, usted paga una licencia para eso. Acá se pagó. Acá se pagaron licencias para procesamiento. ¿Cientos de millones es eso, doctor? Sí. Porque caso contrario usted sume
El aplanamiento, no sé, 200, 300 millones, el acueducto, otro tanto, y eso es lo que da los 1.500 millones. Los 1.200 a 1.500 millones. Hay que revisar, yo he visto en algunos reportes de cuando aparecían en la página web de la Refinería del Pacífico, se contrataron estas licencias, se pagaron las licencias para procesamiento cuando todavía no existían. Qué barbaridad. Por lo menos el presidente Moreno en eso creo que está claro, ¿no? Así es. Está claro y creo que le ha puesto ya un freno a esa irresponsabilidad, porque no lo puedo calificar de otra manera, de seguir soñando. Ahora, mire, Marlon, se me ocurrió la idea en algún otro medio, lo dije y ahora lo reitero. Podría convocarse a un concurso, yo creo que nacional e internacional, para ver el destino de ese sitio. Cómo está. Alguien que proponga un proyecto en el que se medirían aspectos sociales, aspectos ambientales y obviamente lo financiero para la recuperación de esta inversión. Tratar de aprovechar al máximo lo que ya se gastó. Pero por supuesto. Entonces, que alguien, un concurso para universidades, para particulares, alguien que proponga, ¿sí? Y nos va a costar cero, en vez de contratar una consultora para que, ¿no es cierto?, nos diga algo que de igual manera podría quedar como castillo en el aire, ¿sí? Todas las ideas son bienvenidas, doctor Calero. Gracias por su presencia. Se nos acabó ya el tiempo y eso que todavía hay una lista grande de temas vinculados al sector petrolero. Espero que haya otra ocasión para seguir profundizando, doctor, en este tema que, como vemos, tiene muchísima información que todavía se nos queda pendiente. Muy amable, doctor. Luis Calero estuvo con nosotros el día de hoy. Y a ustedes, amigos, les agradezco por su atención. Nos veremos en un siguiente programa.